¿qué tal? Bienvenidos a la tertulia. Retomamos este espacio después de Semana Santa y lo hacemos hablando del Día Internacional del Libro que se conmemoraba precisamente este pasado 23 de abril. Día importante, día de celebración y día para el recuerdo, ya que en 1616 fue en este día cuando morían tres escritores ilustres de la literatura, como son Miguel de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Un tema que vamos a abordar con los tres invitados de esta noche. Tengo por aquí a Juan Álvarez, él es escritor y también librero. Muy buenas noches. Buenas noches. También a Ángela Bonilla, ella es escritora bisueña. Muy buenas, Ángela. Buenas noches. Y también a Maribel Flores, ella también es librera, ¿no? Propietaria de una librería y además profesora de literatura. Buenas Bienvenida. noches. Gracias. Con estos tres invitados vamos a abordar el tema del Día del Libro y todo lo que conlleva, cómo se celebra cada año, y también pues vamos a comenzar conociendo un poquito más detenidamente a cada uno de estos invitados. Juan, ¿qué más podemos conocer de tu perfil? Bueno, pues básicamente me gano la vida como librero. Hay en otras épocas de mi vida, aunque no he trabajado en el gremio exactamente, pero sí he estado un poco en los aledaños de la literatura. He trabajado de corrector de textos, he trabajado de lector editorial y algunas otras cosas que tampoco tienen que ver con el tema. Y aparte de eso, pues escribo, tengo un par de poemarios publicados y otro que está ahora mismo en imprenta, que saldrá, imagino, este año, y poco más. Una trayectoria muy vinculada a este tema, por tanto. Sí, yo estudié filología hispánica, pero por aquel entonces no tenía yo mucha idea de dónde me estaba metiendo, no sabía que estaba sobre todo enfocada a la enseñanza, y es algo con lo que nunca tuve, de lo que nunca tuve vocación de maestro. Yo me metí en filología porque era algo que tenía que ver con las letras. Entonces he intentado moverme un poco siempre en ese ámbito, unas veces con más suerte y otras con menos. En tu caso, Ángela, muy jovencita, 22 años, y precisamente no te has formado en este ámbito, eres psicóloga, ¿no? Soy psicóloga. Pero escribe desde muy pequeñita. Sí, desde los 13 años, que fue cuando empecé a probar un poco, por así decirlo, y a los 15 ya fue cuando publiqué el primer libro, Amnesia. Luego a los 17, al año siguiente, publiqué la segunda parte, Realidad, y ya con 18 y un poco más madura, tanto en el ámbito de las letras como en el ámbito personal también, pues publiqué La Dama de la Rosa, y ya por último, hace un par de añitos, publiqué Meraki. Una larga trayectoria para ser tan joven, me imagino que también con nuevos proyectos en mente, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ahora mismo estoy trabajando en una nueva historia, pero es verdad que también tengo los estudios y voy mitad y mitad del día en una cosa y mitad en otra. No lo dejas por tanto. No. Y Maribel no ha escrito ningún libro, pero está muy rodeada, ¿no?, de todos ellos. Además, profesora de literatura, ejerce actualmente, y también, bueno, pues decidías dar el paso de abrir una librería aquí en el Viso del Alcor, y una librería diferente, ¿no?, con muchas peculiaridades. Sí, como bien dice, al igual que Juan, soy de formación filóloga, sí me dedico a la enseñanza, y la espinita que tenía ahí de hace mucho tiempo era montar un espacio como el que hemos montado en el Viso de la USEMA, porque quería que hubiera un contacto muy directo con los libros. No quería estanterías a las que no se pudiera acceder, sino que yo como lectora, cuando iba a Sevilla, que es el espacio que conocía, y yo entraba en esas tiendas, en esas librerías tan grandes, tan amplias, con tanta diversidad, pues yo cada vez que venía de vuelta venía diciendo, esto tiene que estar en el Viso en algún momento. Y bueno, lo estamos intentando. ¿Qué es lo que ofrece que tiene diferente, ¿no?, la UCEMA? Pues la diferencia está que el formato del espacio es muy amplio, son 200 metros, y hay variedad de libros para todos los gustos. Hay una parte infantil que tiene juegos y libros, y después hay un fondo literario considerable, es decir, editoriales y formatos que son libros no solo top venta, que también tenemos, sino gente que va buscando una literatura un poquito de más calidad, también lo tenemos allí. Por supuestísimo hay una parte de autores locales, de libros de autoayuda, también hay algo de papelería,
Es decir, que hay un poquito de todo. También ofrece talleres, ¿no? Sí. E incluso reparto a domicilio. Efectivamente, está muy bien informada. Sí, porque el 90% de la gente que viene a la USEMA es del Viso y de Mairena. Entonces, pues cuando actualmente se compra por WhatsApp, hay mucha gente que me dice, oye, quiero tal libro que tengo un cumpleaños el sábado. Pues no hace falta que venga a la librería, se lo envolvemos y se lo llevamos a casa si es preciso. Y también como yo trabajo en Aral, pues hay mucha gente de Aral que me compra libros, entonces como tengo que ir a Aral a trabajar, pues me llevo el otro trabajo, que es el reparto. Y las actividades están funcionando muy bien. La verdad es que estamos muy contentas del ambiente, sobre todo que se está creando con talleres, charlas. Mañana tenemos una presentación, viene Antonio Manuel a presentar su última novela, La luz que fuimos, y están respondiendo muy bien. Tenemos una lista de difusión por WhatsApp y la gente está informándose en todo momento de todo lo que estamos creando, público infantil, juvenil, adulto. En vuestro caso, Juan, ¿cómo funciona la librería que tenéis en Alcalá de Guadaira? Ya tiene más años, ¿verdad? Esta es más reciente. Tiene unos 5 años. Y su principal hecho diferencial, creo yo, es que es una librería literaria, porque Alcalá, aun siendo un pueblo muy grande, no ha tenido nunca una librería estrictamente literaria, siempre ha habido mucho comercio de papelería que ha incorporado libros. Entonces, para cualquiera que sea cliente habitual de las librerías, era obvio que el pueblo lo necesitaba. Otra cosa es que luego la implantación sea lo que uno tiene en la cabeza, porque ese mismo hecho de no haber tradición librera quizá hizo en los primeros tiempos que fuera complicado traer a la gente. Pero bueno, creo que en el momento actual la librería está en un buen momento, evidentemente podría ser mejor, porque la pandemia ha desenganchado a mucha gente, sobre todo en la cuestión de los actos que organizamos y tal. Antes había una afluencia casi fija, unos clientes que iban a todos los actos, más los que se sumaran, y ahora la gente está un poco más apocada en ese aspecto. Pero bueno, seguimos. Yo me incorporé hace un año, yo no estoy desde la fundación, y bueno, también intento desde mi humilde posición aportar algo distinto, algo nuevo, tanto en la selección de material, ¿no?, para vender, como en las ideas para desarrollar actos y cosas. Y no sé, en eso estamos, en la pelea. Muy necesario también, Ángela, este tipo de espacios, ¿no?, como escritora y también como lectora. Sí, la verdad que sí, que he tenido la suerte de que he estado en buenas librerías, con buena gente, quería decir, o sea, con buena gente sobre todo, que es lo importante para trabajar, y personas, también como ellos dos, que de verdad les gusta la literatura, porque eso se nota mucho. ¿Pensáis que, bueno, también como comentaba Juan, la pandemia ha influido en este sentido, en estos espacios, y que ahora toca, bueno, pues trabajar para recuperar, ¿no?, esa afluencia de público a ese tipo de actividades, de talleres, o más o menos no se nota mucho el cambio y siguen siendo espacios muy visitados? Claro, la diferencia que hay entre términos, que por cierto es muy buena librería, porque gracias. Es cierto. Hay que decir que Antonio, que es el que yo conozco, y Juan, que lo acabo de conocer, es verdad que tienen vocación librera total y están peleando porque un espacio solo lleno de libros sobreviva. El espacio de término, como decía, lleva mucho tiempo, entonces tiene la referencia de qué ha habido antes de la pandemia y qué ha habido después. En mi caso, yo no tengo referencia de qué ha habido antes, porque nosotros inauguramos en diciembre. Y nosotros es cierto que hasta el momento, voy a cruzar los dedos, hasta el momento nos está yendo muy bien en cuanto a las actividades. Las actividades infantiles tenemos un aforo, precisamente por lo que estabas comentando, Rocío. Las actividades infantiles, el máximo son 12 niños, que aunque el espacio da para muchísimo más, pero como estamos alrededor de una mesa o estamos más pegados, siempre son 12 niños como máximo, y después en monólogos que hemos hecho, en presentaciones, también hay un aforo limitado, pero siempre se nos ha llenado. La verdad es que hasta el momento hemos tenido suerte, porque creo que la gente necesita espacios para disfrutar de un ocio cultural que hasta el momento solo viene de la mano del ayuntamiento, que está muy bien, y por ahora que las iniciativas privadas también tengan ese protagonismo,
creo que también ayuda a que se fomente la cultura. Unos espacios esenciales, hablando de las librerías en este caso, en relación también al Día del Libro, muy vinculado. ¿Pensáis que las librerías podrían llegar a desaparecer en algún momento o es impensable? Yo creo que es impensable. No, a mí no se me pasa por la cabeza, ¿eh? O sea, no, porque parece que no, pero realmente la juventud sí que se preocupa por la cultura y sí que lucha por ello y sí que lee. Lo que pasa que quizá pues no se le dé la importancia que requiere y es verdad que también pues la literatura que suelen leer es literatura pues más juvenil, es más rápida, porque es verdad que también vivimos en una sociedad que es todo así, todo muy rápido, todo ya. Pero es verdad que yo por lo menos tengo mucha confianza en ellos. He hablado con muchísimos adolescentes, con mucha gente joven, también mayor, en la Feria del Libro, y son muchos los que van allí, son muchos los que leen, y ya también veo que se preocupan por lo clásico también. Así que yo sigo con la esperanza de que las librerías van a perdurar siempre. ¿Tienes la misma percepción? Sí, de hecho, y para que no se quede una visión un poco apocalíptica de lo que dije antes, la pandemia trajo también su cosa buena. Y es que la gente, no solo en las librerías, sino en otro tipo de comercio, empezó a descubrir o a redescubrir el comercio de proximidad, como no podía salir del pueblo. Y además, vamos, lo sé porque la gente me lo dice. Dice, no, pues yo prefiero venir aquí porque esto está al lado de mi casa, tal y cual. El factor para no leer todo lo que nos gusta puede ser precisamente el tiempo. En pandemia había más tiempo, Sí. por tanto también me imagino que eso lo habéis notado. Y una cosa que quería subrayar de lo que ella ha dicho, que es completamente cierto. La juventud, pese a lo que parece y a la cantinela que siempre tenemos en la cabeza de que no lee, es la gente que más está leyendo ahora, o por lo menos en la experiencia que yo tengo, es la gente que más frecuenta la librería, pero más concretamente la juventud femenina, esto hay que decirlo. Y ella responde muy bien al perfil de cliente muy asiduo a la librería, digo, a la mía, que es mujer joven entre 15 y 20 años, que acude asiduamente, saquea el fondo de segunda mano sin piedad, compra, encarga, y eso es muy interesante porque da cierta esperanza, ¿no? Y también como librero nos ayuda mucho. Sí. Es que estaba visualizando que ayer me pasó con una chica que vino, que tenía 19 años, que estaba en primero de carrera, y allí en la librería tenemos una parte de sofá, mesa, tetera, cafetera, para que los quiera utilizar una hervidora. Y la chica ya conoce la librería y se pudo llevar media hora, que ya sabe que lo puede hacer, dando vueltas por la parte de novela romántica, que es su foco de atención. Y yo creo que esta chica se lee libros cada 2 semanas. Ella se lo compra de 2 en 2, porque decía que le ocasionaba cierta ansiedad terminar un libro y no tener otro libro para el autobús, para su casa, para el ratito que ella echa de lectura. Y es cierto que es muy significativo que sea, como bien dice Ángela y Juan. Es muy interesante, pero a la vez dice muy poco también de la parte masculina. Porque es verdad que a partir de cierta edad, sí hay niños hasta los 8 o 10 años que van por sus Harry Potter, por su gente, además lectores que tú ves que van a ser lectores de raza. Pero no sé qué pasa a partir de los 12, 13 años, más bien 13, 14 años, desaparecen. O sea, allí no entra un tío de 17 años. A ver, todo esto cogido con pinzas, quiero decirte que sí hay sus excepciones, pero son muy poquitas. Muy poquitas las excepciones. Desaparecen de las librerías simplemente con esa edad, se dedican a otras cosas. Y es triste, pero es así. Es una etapa un poco también más complicada. Sí, pero es complicada también para una mujer, ¿no? Igual que para un hombre. Sí, ¿no? eso sí es verdad, pero no sé. Yo pienso que tiene que ver con el género. Yo en el instituto, efectivamente, hay unas lecturas malditas obligatorias que todos odian y que tienen que leer. Y unas lecturas voluntarias que son las que ellos y ellas mismas escogen, pues porque les gusta leer y quieren
leerse el libro que ellos escojan, ¿no? Y llega un momento, o sea, hay en bachillerato, por ejemplo, que seguimos manteniendo en el departamento la opción de lectura voluntaria para quien quiera subir notas, examinarse, etcétera, etcétera. La inmensa mayoría son chicas y yo creo que está relacionada con... yo no soy bióloga, ni soy psicóloga, ni tengo conocimiento del funcionamiento del ser humano, pero yo creo que la mujer quizá, no sé si por cultura o por propia genética, sí puede tender a una actividad más tranquila, Sí. y el chico tiende a una actividad pues de deporte más, por lo menos lo que yo conozco, más de deporte. Entonces, si tienen 3 horas libres al día, pues a lo mejor quieren estar 2 horas jugando al fútbol o al baloncesto, y para las chicas no es problema estar leyendo un libro. Con esto no quiero discriminar ni al hombre ni a la mujer, pero por la experiencia que yo tengo, completamente de acuerdo con ellos dos, que llega un momento, en primero de la ESO, leen todos por igual. Llega bachillerato y tú ves que lectura voluntaria hay 10 niñas y 2 niños. Yo creo que también ahí se le añade el factor de desarrollo, en el sentido de que las mujeres nos desarrollamos antes que los hombres. Claro. Entonces eso puede llevar a que la madurez pues llegue antes, a lo mejor son meses antes, y hay personas que lo hacen a la misma vez. Pero sí que es verdad que las mujeres tienden a eso, a un desarrollo, una madurez más rápida, más precoz. Muy interesante todo lo que nos cuentan, y a lo mejor una idea también que teníamos equivocada, porque podíamos pensar que la población en general lee poco y que principalmente los jóvenes pues lo hacen en pocas ocasiones. Pero según unos datos que tengo por aquí anotado, el último informe dice que en España leyó libros un 67,9% de la población durante este pasado año 2021. ¿Qué os parece este porcentaje? Un 67,9%. Bueno, muy justito, ¿no? Podría ser mejor. Seamos sinceros. Es verdad que bueno, también hay muchas formas ahora de leer libros, hay muchas descargas piratas, que también eso puede afectar a esa cifra. Espero que también sea uno de los motivos. Y bueno, no podría ser mucho mejor, la verdad. Hablas de descargas piratas, a tener en cuenta también, ¿no? En este tema que hemos elegido para hoy, y que pues de una manera directa pues influye también en vuestro negocio. Yo no sé hasta qué punto, porque confieso que desconozco un poco cómo se mueve. Sé que lo que en principio parecía que iba a ser un boom, que es el libro electrónico, al final no ha sido tanto, y mucha de la clientela que tengo allí me viene con la misma cantinera también, no, yo lo prefiero en papel, es que el papel es no sé qué, tal igual. Tengo allí el ebook y no lo he usado desde que me lo regalaron. Por lo cual no sabría evaluarte hasta qué punto la piratería está haciendo daño. Me imagino que a las editoriales más, pero tú tienes tu negocio, tienes allí tu oferta y... Quizás los títulos más clásicos sí. Yo vuelvo a trasladarme al instituto. Cuando los chavales tienen que buscar una lectura clásica del siglo XVI o XVII, ellos se lo descargan perfectamente, porque aparte está colgado en el Instituto Cervantes y tal, y se lo descargan en PDF y se lo leen. Pero el libro actual, la gente quiere tener el libro digital tiene muchas ventajas, pero tiene menos adeptos que el libro en papel. Y a la gente que nos gusta esa sensación de pasar páginas, de apuntar, no tiene nada que ver con un ebook, con un libro digital, no tiene nada que ver. Y también me encuentro con gente que a mí me pasa lo mismo. Yo hay veces que me he leído libros que me han dejado, o de la biblioteca, y me ha gustado tanto que me lo he comprado para tenerlo. Es decir, me ha gustado mucho el libro no es mío, pero yo quiero tener ese libro, porque es verdad que en mi casa es cierto que tengo un espacio para tener libros. Hay gente que no puede tener en su casa 300 libros porque no tiene espacio, pero la gente que busca el modo de tener libros en su casa es porque quiere tener ese libro de papel suyo, y esa idea romántica existe, evidentemente. Sí que hubo, bueno, pues una época, ¿no?, en la que
el formato digital supuso una revolución, pero es lo que comentáis, que el lector fiel, ¿no? Pues le gusta el papel, el pasar páginas, el anotar, el llevar, aunque sea un libro que sea grueso, pero llevarlo encima y disfrutarlo de otra manera, ¿no? Al fin y al cabo el papel te aporta algo que el formato digital no, es así. Tampoco es incompatible, creo yo, ¿eh? Yo iba por ahí. Quizás sea todo mucho más sencillo y que la diversidad de formatos pues responda un poco a la diversidad de intereses que un mismo lector puede tener. Quiero decir, quiero tener este libro como objeto en mi casa porque además es una edición que me ha costado 50 euros y es preciosa y la tengo ahí. Este libro me lo quiero leer a toda costa porque es una laguna que tengo y lo voy a comprar de segunda mano para leérmelo porque lo necesito leer ya. Lo último que ha salido de no sé quién, no sé cómo estará. Voy a la biblioteca y lo ojeo y miro si merece la pena comprarlo o no. No tengo espacio en mi salón, pues la obra de X me la descargo. Entonces, yo creo que quizás no sea tan incompatible. No es necesario que una cosa desplace a la otra. De hecho, no ha ocurrido así. El digital no ha desplazado al papel, ni mucho menos. A la USEMA también viene gente que tiene libros, tiene un ebook, tienen sus lecturas, por ejemplo, en verano, dicen, yo en verano, yo no quiero libros de papel porque me interesan mucho más, y gente que es todo lo contrario. Ay, pues yo en verano es cuando voy a la librería y me compro los libros para leer. No es incompatible. Hay gente que prefiere para X lectura tener su formato digital y para otros tener su libro de verdad. Libro de papel. Sobre el gusto de los colores, ¿no? Como se suele decir, y también en plena pandemia el gobierno aprobaba una bajada del IVA para el libro electrónico del 21 al 4%, haciendo que los formatos digitales de libros, no solo de libros, sino también de revistas y periódicos, pasaran a tener la misma carga tributaria que los formatos en papel. ¿Pensáis que ha funcionado esta medida? Yo creo que eso tenía su lógica en ese momento. Está claro que estaba enfocada a que la gente no podía salir y podías en la red o la nube o lo que sea bajarte tu libro y tal. Pero al final, ya te digo, el efecto ha sido distinto, ¿no? Era poco previsible. Y es que la gente, en cuanto ha podido, ha ido a su librería de su barrio a encargar sus libros para luego encerrarse. O ha llamado por teléfono. Allí, yo en esa época no estuve, pero allí la librería funcionaba, pero a puerta cerrada. Es decir, si alguien encargaba algo, se le decía, bueno, pues está aquí. Y con todas las medidas de seguridad se le dejaba allí el paquete y él iba a recogerlo, que era lo único que se podía hacer. Podías ir a recoger comida y a recoger libros también. En la pandemia se demostró que la lectura y el arte en general, yo soy una gran defensora del arte como crecimiento personal, porque se demostró en la pandemia que el ser humano no puede vivir sin alimentar esa parte suya. O sea, esa parte espiritual que llega a través de la música, de la lectura, de la escritura, que tanto nos diferencia de los animales, es que es básico. Sí. Es que a mí cuando me dice, ¿para qué sirve leer? ¿Para qué sirve leer? Para ser persona, para cultivarte por dentro, porque ya está la típica definición de para conocer otro mundo, que es cierto, para conocer otras historias, pero ahora que se habla mucho del crecimiento personal y de libros de autoayuda, yo pienso que cualquier libro es un libro de crecimiento personal y de autoayuda, porque ya nada más que el ejercicio de tú coger un libro, estar un rato a solas, sin mirar las notificaciones del móvil, sin hablar con nadie, leyendo un ensayo, una novela y conociéndote a ti misma a través de un libro, eso en la pandemia se constató, pero estupendamente, que el ser humano necesita de esa parte. O sea, para mí es impensable que un ser humano se desarrolle sin la parte cultural, guión artística. Y eso en la pandemia se demostró con gente que seguía apostando por ese... Es que eso es algo que normalmente se olvida y probablemente olvidaremos o ya hemos olvidado otra vez. Y es que cuando uno está realmente solo frente a las grandes preguntas, y eso nos pasó a todos en la pandemia, ¿no? Porque moría mucha gente al cabo del día, no había dónde agarrarse, no tenías el trabajo para anestesiarte un poco, sino que veías claramente lo que estaba pasando. Ese vacío solo lo llena la literatura, la música, lo llena o sirve de consuelo.
Y Una entonces especie de yo creo, compañía también. claro, mucha gente lo descubrió ahí o lo redescubrió o se acordó de que eso existía, de que había una cosa que se llamaba libro que te podía También evadirte, ¿no? evadirte también, por Exactamente, supuesto. sacarte un poco del sitio en el que estás y lo que siempre se dice, el conocer el mundo, sacarte de esa realidad para entrar en otra diferente. ¿Pensáis que también los temas que prefieren leer los lectores han cambiado con la pandemia? Bueno, Los temas que prefieren, que eligen. yo no sé lo que contará Antonio de término, o Ángela como lectora y escritora, pero en la librería de la USEMA, la mesa de crecimiento personal, no damos abasto, ¿eh? Nosotros tenemos una mesa grande con títulos de libros de autoayuda y de crecimiento personal, y nosotros estamos reponiendo esa mesa cada 2 semanas. Hay mucha gente que viene solo por libros con ese enfoque, psicología positiva o libros escritos por psiquiatras, o buscando quizá pues esa terapia a través de los libros. No sé si está relacionado con la pandemia o no, pero a mí me ha sorprendido que la mesa que más se venda sea la mesa de libros o la sesión que más se visite son libros de autoayuda. Y una cosa que me desagrada, porque la verdad es que me sorprende, pero lo lamento, son libros de autoayuda para niños. También. O sea, es brutal la cantidad de gente que viene pidiendo libros para trabajar la ansiedad para niños de 7 años y de adolescentes, que mi fuerte son los adolescentes porque trabajo con ellos, pero yo no sabía, yo era desconocedora por completo de que niños de primaria de 7 y 8 años están yendo o a terapia, o su madre o su padre ayuda a ese niño o esa niña en cuestión con un libro de ayudar a respirar, ayudar a pararnos, ayudar a trabajar la ansiedad, la no frustración ante un inconveniente o un contratiempo. Y sinceramente yo eso lo he conocido a través de la librería, de esta etapa nueva mía, pero dice mucho del momento en el que estamos. Bueno, personalmente, ya no solo como escritora, sino ya en el ámbito en el que trabajo, es verdad que eso siempre ha estado, eso no ha sido por la pandemia, eso siempre ha estado ahí, pero es verdad que a raíz de la pandemia se le ha dado la importancia que necesita. Es verdad que no se le da toda la importancia, pero ya se está haciendo como más visible, ya no es voy a un psicólogo porque estoy loco, no, voy a un psicólogo porque todo el mundo necesita un psicólogo a lo largo de su vida, o un psiquiatra o lo que sea. Y es verdad que hay muchos niños ahora que por desgracia han tenido que vivir 2 años, casi 3 años, que a lo mejor acaban de nacer y es que se han desarrollado los primeros años de su vida viendo a personas con una mascarilla. O sea, que los logopedas están ahora mismo desbordadísimos porque los niños no entienden de vocalización, no entienden de gestos de la cara, faciales. Y es verdad que ahora es cuando los adolescentes y demás se están preocupando por lo que ellos sienten, porque siempre a lo largo de la vida, yo por ejemplo en el instituto, pues sentía ansiedad por un examen que tenía la semana siguiente, pero yo no le daba importancia porque yo decía que son los nervios por el examen y yo pues me entraba una cosa por aquí por la barriga que yo no podía remediarlo y me ponía malísima. Y ahora se sabe que eso es ansiedad y que puede ser tratado y que hay unas maneras, unas estrategias, unas herramientas para afrontarlo con esto. Es verdad que los libros de autoayuda ahora es verdad que como que están aportando cosas muy positivas a la sociedad porque no se sienten solos, como que ahí encuentran unas herramientas, un apoyo, pero aún así no quiero decir que lo veo mal, pero sí que es verdad que el apoyo realmente que se necesita en la sociedad es de profesionales, no de personas que escriben libros de autoayuda, porque realmente no han estudiado psicología, no han estudiado psiquiatría, no han estudiado medicina y lo único que han hecho ha sido un curso de coaching y bueno, por eso depende del libro. Depende del libro, es verdad. Pero la mayor parte de ellos es así y es verdad que están engañando mucho también a la sociedad. Y eso, pues es verdad que ahora está creciendo
y le deberíamos dar mucha importancia, y no solo por la pandemia. Eso es lo que realmente quería decir, que no viene todo de la pandemia, viene todo de mucho antes, pero ahora ha sido como el boom. Después de tantos meses, es verdad que nos hemos llevado casi 3 meses encerrados en la casa. Y ahora, por ejemplo, viene el tema de que han quitado la mascarilla y estamos en unos momentos en el que a la gente le da ansiedad ver a la gente sin mascarilla o que la gente le vea a él sin mascarilla. Es lógico y son procesos que poquito a poco pues iremos pasando y tendremos que ser más conscientes y trabajar para que los niños pequeños también se puedan concienciar y el día de mañana se normalice el hecho de la salud mental, sobre todo. ¿Pensáis que puede ser precisamente los libros una herramienta para consultar dudas o, en este caso, como decía Maribel, ¿no?, para niños o también para personas adultas, el tener ahí esa herramienta, porque quizás no se atrevan a dar el paso de ir a un profesional, de pedir ayuda en un psicólogo y sí refugiarse en ese libro para intentar pues poner una solución, ¿no?, a un problema concreto que tengan? Hombre, yo pienso que, como bien dice Ángela, hay temas que tienes que tratar con un profesional. O sea, no es una cosa puntual que me ha pasado en un examen bueno, un examen porque ha sido el ejemplo que ha puesto ella, ¿no? Hay temas que tienen que ser tratados con terapia y ahí el libro es un complemento o es un acompañamiento. Pero no te quiero cortar. No. Lo único que quería matizar es que puede que sea eso algo positivo por ser el primer paso que te lleva a... Efectivamente. No, lo que yo iba a decir es que hay veces que la madre o el padre que viene a la librería buscando ese libro es porque quiere, a lo mejor por la noche, dedicar 10 minutos a, antes de leerle el cuento o después, pues hacer 10 minutos de actividades de respiración. A mí me parece estupendo porque no hay nada más frustrante que querer hacer algo y no tener el conocimiento para hacerlo. Porque no tienes herramienta. Entonces, esa madre o ese padre que no tiene esa herramienta, pues sabe a lo mejor que a través de un libro le proponen una serie de dinámicas de respiración, de postura, y oye, pues puede ser clave, ¿por qué no? Claro. Muy interesante todo lo que contáis. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando del Día Internacional del Libro aquí en La Tertulia. Seguimos hablando del Día Internacional del Libro que se conmemoraba este pasado 23 de abril y hacemos referencia ahora a de qué manera, ¿no?, la población celebra este día, y no sé si pensáis si hubo un cierto boom en la celebración del Día Internacional del Libro o se sigue celebrando a nivel general. Bueno, yo creo que en las grandes ciudades hay mucho movimiento. En las grandes ciudades se prestan mucho más los escritores y las escritoras a ir a firmar los libros. Hay una infraestructura mucho mayor, más desarrollada que en los pueblos. Y aquí yo hablo en El Viso, ha costado más trabajo porque no deja de ser un pueblo y para que vengan en esta fecha y es más difícil. De todas maneras, yo creo que siempre hay iniciativas por parte del ayuntamiento y en los colegios se sigue celebrando el Día del Libro, pero a nivel de librería, yo he echado en falta en El Viso que haya una feria del libro al aire libre en el Parque de la Constitución, o que la gente realmente viva eso, lo que se pone en la Plaza Nueva de Sevilla, pues hacerlo en los pueblos, porque es una forma muy buena de que la gente vea novedades y además todas las librerías del pueblo. Ferias de libros y actividades, ¿verdad?, que se organizan desde los ayuntamientos, también a nivel particular, en empresas y demás, para celebrar este día. Suele ser lo más frecuente. Sí. Bueno, yo soy de la opinión de que la verdadera celebración del libro es la feria. Estoy con ella también. Que montar una buena feria es lo más beneficioso para el mundo del libro, creo, en ese aspecto. Luego el día de la conmemoración pues está bien a nivel anecdótico y tal. Bueno, siempre se ofrece un porcentaje más, un descuento por los libros que puede atraer a gente, pero no podemos pensar en algo así al estilo de San Jordi porque
no, eso es otra cosa, es como ella dice, una gran ciudad mueve otros recursos y tal, y una librería pequeña poco puede hacer en ese aspecto. En cambio, uniendo varias librerías pequeñas y haciendo una buena feria del libro, sí, yo creo que es mucho más beneficioso. La gente sale, se lo toma como un paseo, se ve las caras, hay actividades, los escritores también se prestan más cuando es ese tipo de cosas. Así que... De hecho, las ferias medievales... Ay, perdona. No, iba a decir que también charlas, coloquios, a lo mejor, tertulias, ¿no? Concentraciones para hablar sobre algún libro en concreto o sobre la literatura en general, también suele ser alguna... Sí, pero todo, ya te digo, todo eso lo suele aglutinar una buena feria. Claro. Y lo tienes todo. En cambio, una librería pequeña puede estar limitada a muchas cosas. Entonces, bueno, puede celebrar su particular día del libro, con suerte puede traer a alguien, pero no es comparable a la fiesta de verdad, que para mí es una feria del Yo libro. estoy totalmente de acuerdo también. La Feria del Libro al final aporta tanto a los escritores y sobre todo a la librería en ese sentido, porque no es solo el vender el libro o que el autor venga a tu librería, es darle ya otro punto de vista y darle a conocer también, y que personas que vayan a visitar la feria pues puedan ver todos los recursos que cada librería tiene. Y es verdad que hay muchísimos tipos de librería, hay algunas más alternativas, hay un poco de todo, y es verdad que cada persona pues va descubriendo en la misma feria qué es lo que realmente quiere Claro. con la que realmente se sienta más Mira, identificado. a mí todavía me sorprende que cuando estoy allí trabajando, oigo a gente pasar por delante de la tienda y dicen, anda, mira, había una librería aquí. Digo, ¿cómo es posible? Digo, que la única librería literaria que hay en Alcalá todavía sea desconocida para mucha gente. Bueno, pues una feria del libro también sirve para eso. La gente va allí y dice, coño, hay una librería aquí en Alcalá. Oye, ¿dónde estáis? Aquí, pam. Pues a lo mejor ese ya es un cliente que has ganado. Claro, una manera ¿sabes? de darse a conocer. Es En que cambio, a lo mejor visibilizarlo es importante. en un pueblo tan grande, a lo mejor esa persona no tiene por qué pasar por allí mucho tiempo, Claro. ¿sabes? Y no... Yo decía que las ferias medievales que se hacían, yo recuerdo hasta hace poco las ferias medievales que traían pues puestos de comida, los típicos cacharritos para los niños, tiendas de cosas de regalo, y la gente sale. Y nada más que por aglutinar distintos tipos de comercio y que la gente vea ese evento, la gente sale, pregunta, porque hay algo que es muy importante para un librero o para una librera, y es el trato humano, que eso es insustituible. También hablábamos antes del tema de las terapias. No sé, Juan, la experiencia que tiene, pero hay gente que viene a que tú le recomiendes un libro. Llevo mucho tiempo sin leer, quiero algo que me enganche, o quiero hacerle un regalo a esta persona con estas características, y eso te lo tiene que dar el trato humano y el conocimiento. Evidentemente tiene que estar al frente una persona que conozca medianamente el gremio de los libros. Yo siempre lo he dicho a quien me ha querido escuchar, que lo más gratificante para mí del tiempo que llevo como librero es precisamente ese aspecto. El hecho de que puedas darle a alguien el libro que no sabía que estaba buscando. Efectivamente. Que luego vuelve al tiempo y te dice, tío, este libro que me recomendaste, te has acertado, tal y cual. Y no lo sabía, no sabía que iba por ahí su gusto. Tampoco quiero, o sea, hay que quitarle metafísica e historias a esto. No es que tú lo veas y digas, tú necesitas esto, no. Sino simplemente que dices, oye, pues este libro a mí me ha llamado la atención, a ti puede que te gusta tal cosa, te gusta la novela negra, sí. Mira, pues esta se sale un poco de... ¿vale? Siempre ir por los caminos que no están trillados da ese tipo de satisfacciones, porque la gente suele instalarse en su zona de confort, que es algo que las plataformas digitales de venta de libros hacen mucho, porque te recomiendan según el historial que tú siempre estás leyendo lo mismo. Entonces, el único hecho diferencial que tiene el librero en ese aspecto para luchar contra eso es salirte un poco de la norma. Y recomendarle algo que todavía no sabe que quiere. Un trato más personalizado. Exactamente. Y también, bueno, en las bibliotecas suelen ser también un espacio que ofrecen diferentes servicios que no las hemos mencionado durante Y son todo importantísimas. este tiempo, muy importantes, y además, pues,
también con novedades literarias y al servicio y al alcance de todos, ¿no? A veces hay que esperar un poquito porque ese libro está a lo mejor fuera, Pillado. pero también un espacio muy importante relacionado con el Día del Libro. Yo empecé en la Biblioteca Municipal aquí del Viso, que estaba en el teatro que están ahora haciendo nuevo. Yo recuerdo perfectamente de ir pequeña subiendo esas escaleras con mi carné con 4 años por el libro de Teo, que fue lo que yo empecé a leer, y yo iba toda la semana a buscar Teo va al campo, Teo está con su hermano, Teo está de cumpleaños, y parece que no, pero yo cada vez que entraba admiraba muchísima alegría estar rodeada de libros, y después el chico que estaba allí, después Milagro, que todavía está al frente de la librería, son personas con mucho conocimiento de libros y tú vas demandando un libro que te ofrecen, y eso es un chollo, es una pasada que tengas una persona que sepa lo que estás buscando o que te descubra algo que tú no conoces, porque lo que decía Juan, hay editoriales menos conocidas, títulos que tú no sabes ni que existen, y tener una persona que te dirija y te dirija, te ayude, te acompañe. Mira, esta editorial trabaja esto, este autor te va a gustar, y que vengan y te den las gracias y repitan en esa línea, es una labor, realmente una labor social importante la del librero, librera o bibliotecario, bibliotecaria. Esencial también para que el lector pues tenga una obra por delante que le llame la atención, ¿no? Que le dedique tiempo y que al final le enganche. No, mencionaba Maribel que desde muy pequeñita, ¿no? Pues asistiendo a la biblioteca por un libro, por otro, que al final te enganchaba, ¿no? Claro. ¿Pensáis que desde pequeñito tiene que fomentarse ese hábito a la lectura, que es fundamental, o que a lo mejor hay personas que desde pequeñito no han leído, pero que con los años pues pueden tener un hábito a la lectura completo y dedicación también? Hombre, hay de todo. No se puede establecer un patrón único, pero sí es cierto que cuando tú ves a niños que vienen y entran en la librería buscando un libro, y tú notas perfectamente que ese niño está muy estimulado y muy motivado de pequeño. O sea, es que tú eso lo ves, y eso es garantía. Cuando es que parece una tontería, pero que el padre o la madre le lea un cuento por la noche, que haya un momento de lectura, que vayas buscando qué le salta, o sea, el clic que le salta al niño y descubrirle el gusto, porque no tienen por qué gustar a todos los niños los dinosaurios. A lo mejor el niño no quiere leer el libro de dinosaurios, pero da con un libro que habla de danza o de baile y ahí es donde empieza su carrera. Es muy importante que se le acompañe y se le descubra ese momento. Y creo que a lo mejor ayuda poco el ocupar todo el tiempo haciendo cosas. Entonces, que hay que cultivar la vida interior desde pequeño, que el niño se aburra, que el niño no tenga que estar haciendo cosas ya, y a lo mejor yendo en el coche sin tablet y mirando las vacas, y lo que tienes es el libro. Es que estoy aburrido, pues abúrrete, ahí tienes el libro, por ejemplo, ¿no? Oye, pues es que eso es cultivar la vida interior. Es que la vida interior no se puede cultivar a los 30 años. Oye, es que a lo mejor con 7 años, con 8 años hay que empezar a reconducir a ese niño o conducir a ese niño a ese tipo de actividades. Y ahí la literatura creo que juega un papel importante. Sí, yo creo que es bastante obvio que el hábito lector se inculca en casa. Porque, bueno, aquí tenemos a nuestra psicóloga, nos lo puede decir. Nosotros aprendemos por imitación. En una casa donde hay libros y el peque está viendo a sus padres leer desde pequeño, puede tener sus altibajos y sus épocas peores o mejores, pero probablemente acabe cogiendo un libro. Así que yo creo que donde hay que hacer realmente hincapié es lo que ha dicho ella, es esa pequeña educación de todos los días y evitar sobre todo la imposición, creo que lo estábamos hablando antes, ¿no? Que es totalmente contraproducente, claro. Por eso la escuela es un terreno tan resbaladizo, porque el niño hasta cierto punto ahí siente que se lo están imponiendo, entre comillas, ¿no? Pero en cambio, si es el ambiente en el que se mueve, donde los libros se manejan con naturalidad, pues probablemente, vamos, me puedo equivocar, pero casi seguro que acaba cogiendo un libro. Yo ahí tengo que decir que depende, porque yo, por ejemplo,
No aprendí por imitación ni mucho menos, porque en mi casa cada uno trabajaba y realmente el tiempo libre que había era los fines de semana y era pues para estar con los niños, realmente. Entonces yo, es verdad que mi madre siempre se había preocupado porque yo leyera y demás. Es verdad que también aprendí a leer muy pronto. Yo a los 2 años ya estaba leyendo, ya sabía leer y ya empezaba, mi madre ya me daba mis cuentecitos y demás y leíamos juntas. Pero ya empecé yo sola. Ya yo a partir de los 4 o 5 años ya era yo totalmente independiente con el tema de los libros. Es verdad que leía cuentos, obviamente, pero ya no lo solté. Y en mi casa es verdad que ese hábito no se llevaba. Ahora sí, ahora tengo primos pequeños, tengo uno en concreto que, o sea, no suelta un libro, no lo suelta. Tú eres la culpable. Bueno, no, no, pero la verdad que lo admiro mucho, porque nadie le dice, Leo, lee. Y él solo se lleva los libros, llega a casa, se lleva su libro, se sienta en el sofá y es lo que hace. A lo Y mejor a mí me encanta. no veías ese hábito en tu entorno, pero sí que te lo ponían por delante, ¿no? Claro, sí. Con 2 añitos dices que empezaste Sí. a leer y en la escuela precisamente pues no fue donde aprendiste. No, yo ya ahí fui, llegué a la escuela ya Con los deberes hechos. con los deberes hechos. Muy importante, por tanto, todo lo que hablan, ¿no? de esos hábitos y también del entorno para ser buenos lectores. El Día del Libro, como estamos hablando, pues se celebra de muchas maneras. Desde vuestro punto de vista, algo que añadir, que faltaría a nivel local, por ejemplo, si lo hemos mencionado, una feria del libro completa y en condiciones, no sé si algo más que apuntar. Yo creo que sería un buen comienzo, ¿no? Comenzar por ahí, ¿no? Empezar por ahí, sí, porque es que eso puede... A ver, eso es un espacio físico y mental para muchas cosas. O sea, es que lo puedes llenar con lo que quieras, realmente. Como docente, Maribel, en el caso de un instituto, por ejemplo, ¿cómo se viene haciendo en los últimos años para celebrar este día? En mi instituto, yo estoy trabajando en Aral, en el IES La Campiña, y en mi instituto se trabaja todo el año la lectura y la escritura. Estoy en un centro muy involucrado en ese tema, pero como hecho puntual por el Día del Libro, todos los años publicamos un libro escrito por el alumnado y el profesorado. Este año, por ejemplo, llevamos 7 libros publicados, todos de poesía, que creo que es una labor admirable, que no es mía, es del departamento, del grupo de profesores del departamento de lengua y sobre todo de un compañero, Jairo, que es el que se empeñó en hacer esto. Y este año, por ejemplo, el tema ha sido la naturaleza. Tenían que escribir textos con intención poética relacionados con la naturaleza. Y el año pasado fue la pandemia, el año anterior fueron poemas escritos que no tuvieran A, el anterior poemas escritos que no tuvieran E. Y al principio, cuando tú se lo presentas al alumno, pues retomo la obligatoriedad. Yo era de la que pensaba que yo no obligo a nadie a escribir un poema. Un poema no se puede obligar a escribir. Yo ya obligo a escribir el poema. Porque si tú no obligas al niño a escribir el poema, el niño no escribe el poema. Entonces, cuando tú le dices, esto cuenta, esto va a tener nota, el niño o la niña en cuestión se sienta e intenta que le salga algo. Si tú le dices que no va a tener repercusión en su nota, pues se queda en lo fácil. Entonces, yo no escribo un poema, yo no sé escribir poemas. Si tú le dices, no, siéntate, piensa, borra, y no lo castigas mucho y si no, esto no vale para nada, que es lo que creen que le vas a decir, pues a lo mejor se deja llevar un poco. Y eso como algo puntual. Después hay una entrega de premios, hay lecturas compartidas, hay también visita a la biblioteca y eventos relacionados con la biblioteca. En mi centro se trabaja muchísimo el Día del Libro, pero yo te digo que todo el año se trabaja el fomento de la lectura y de la escritura. ¿Y qué os parece el rap para celebrar el Día del Libro? Creo que es un intento de acercar, Sí. A la población joven la literatura. Es verdad que bueno, todos los raperos realmente tienen que tener un vocabulario muy rico, leer mucho, para poder usar todo ese vocablo a la hora de rapear. Y sí que es verdad que
quieras o no, no voy a decir que es una forma de literatura, por así decirlo, porque no realmente es más con el tema de la música, pero es algo que creo que es como un puente de unión entre una cosa y otra, y a mí me parece bastante interesante porque, no sé, es algo que realmente nunca se ha llevado a cabo, que es algo novedoso y que es lo que ha dicho, que puede atraer a muchos jóvenes y bueno. Yo de hecho empiezo, hace ya un par de cursos que no lo hago, pero yo cuando empezaba en los cursos más pequeños a trabajar la literatura, que ellos lo ven como literalmente gente que se ha muerto y escribió, ese es su concepto de literatura. Cuando yo intento meterle el espíritu de la literatura al alumnado, yo empezaba con una canción de Nash, que es un rapero, que se llama Efectos Vocálicos, y los niños se sorprendían muchísimo que yo empezara la clase de literatura con una canción de rap. Y yo lo que le intentaba hacer ver a esos chicos y esas chicas con la canción de Efectos Vocálicos es que, aunque no sirva para producir, el escribir una canción, porque la canción va de que hay una estrofa que es toda escrita con A, no hay ninguna palabra que no tenga, o sea, todas las palabras tienen solo A, la segunda parte es con la E, todas las palabras tienen E, y la última todos tienen O. Solo se habla con O, solo se habla con A o solo se habla con E. Y cuando el alumnado escuchaba la canción, se miraban uno a otro como diciendo, ¿esto qué es? Y yo le decía, pues esa es la literatura. La literatura es experimentar la forma, no es mucho más, ¿no? Pero ese efecto estético que pretende la literatura es experimentar con la estética, sorprender y además transmitir algo. Entonces yo creo que no está tan inconexa la música con la literatura. También os quería preguntar, porque está muy relacionada la lectura y la escritura con las faltas de ortografía, ¿vale? Las faltas de ortografía que podemos a lo mejor perdonar a aquellas personas que no hayan tenido una vinculación con la educación por diferentes motivos, como pueden ser personas ya con una edad más avanzada, ¿no? Pero personas jóvenes con 20, incluso menos de 20 años y vemos principalmente en redes sociales, ¿no? Faltas de ortografía que duele muchísimo la vista. ¿Qué podemos hacer ante eso? Me imagino que Maribel como docente también tendrá mucho que decir, pero la lectura es fundamental para evitar estos errores. Sí, es la base. Eso se cura leyendo, no hay otra. Sí, se cura es la leyendo. base. Es la base. Es verdad que, no sé, estando en este mundo, no sé si a vosotros habrá pasado, pero yo es verdad que he leído muchos libros que hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza. No sé si es que no han pasado por un proceso de corrección o no lo sé, pero eso, y también es verdad que hay muchísima gente que se embarca en una historia que después creen que es la mejor y no. Yo creo, aparte de que efectivamente eso se cura leyendo, no hay otra forma, porque el cerebro retiene, o sea, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo de pequeña que tenía falta de ortografía, no mucha, porque me gustaba mucho leer, pero cuando tenía dudas, yo escribía, pues no sé, vaca, lo típico, ¿no? Vaca, bueno, vaca no me sirve porque existe con las dos letras. Pues no sé, por ejemplo, cereza, ¿no? Si yo no sabía que era cereza o cereza, yo lo escribía 2 veces y decía, no, es con C, porque no me sonaba verla escrita con S. El cerebro funciona así. Entonces, cuando tú estás leyendo, tú retienes no solo la ortografía, porque se le da muy poca importancia y la tiene a la expresión. La estructura, la típica frase de la sintaxis no sirve para nada, es mentira. Se nota que soy profesora de lengua, pero es que es verdad. Analizar oraciones no sirve para nada, es falso completamente. Cuando tú escuchas a una persona con un conocimiento medio de la lengua, tú te das cuenta que su discurso está bien estructurado. Distinto es que tú subas el registro o bajes el registro. Yo no hablo igual aquí que cuando salga de aquí, porque intento que aquí es un entorno un poquito más formal. Sigo hablando en andaluz, pero mi gramática intento que sea correcta. Cuando yo estoy relajada, pues yo no, a lo mejor descuido un poco la estructura. Nunca me va a salir una estructura completamente descuidada por deformación profesional. Pero se atiende muy poco a la forma de expresarnos y cada vez te das cuenta de la pobreza léxica y expresiva de la gente cuando hablas con ella. Y eso es porque, se lee poco y también se tiende
a que no pasa nada porque tú me entiendes. Es que yo sin hablar me estoy expresando, es que yo hago así y me estás entendiendo. Pero lo interesante es que tú construyas un discurso bien construido, con una sintaxis, con una coherencia, con una cohesión, y eso te lo da escribir y leer. Es que no hay... Bueno, también te lo da, a lo mejor va a resultar aberrante para mucha gente. Hay youtubers que hacen una labor también considerable. Hay niños que siguen a youtubers de lecturas, de blogs, y hablan muy bien. Y ese niño que se ve todos los días un vídeo de un youtuber hablando de un libro, pues probablemente copie inconscientemente esa estructura sintáctica. Y ahí es que no hay otra. Es que leer y escribir, es que no, creo que no hay más. Esa es la clave, leer y escribir. También no sé si las redes sociales pueden estar influyendo en este sentido, ¿no? Todo está permitido, y si en vez de poner por qué con todas sus letras ponemos X y la Q, pues no pasa nada, y al final eso se vuelve una costumbre, y está bien verlo así y no sucede nada. Yo tengo que decir que es verdad que antes, la época de hace unos años, era mucho peor. Era todo el mundo abreviando palabras, y yo muchas veces lo leía y decía, ¿pero qué está diciendo? Si es que no ha dicho nada. O sea, que son 3 letras ahí mal puestas. Y ahora sí que es verdad que estoy viendo como que las personas están como currándose un poco más el tema de escribir. Es verdad que también las redes sociales ahora se están utilizando mucho para encontrar empleo, que eso pues también puede ser un poco por lo que se están formalizando un poco, pero es verdad que es un poco aberrante, sí. Yo soy de la que lucha porque la gente escriba bien en las redes sociales. ¿De qué manera lo hace, favor. Ángela? Bueno, pues la verdad que sobre todo a pequeña escala, ¿no? Alrededor mía, mis amigas, mi familia y demás, yo siempre le digo, por favor, porque a lo mejor leo algo, lo que sea, cambia eso. Editar publicación. Repelente, la Si repelente, ves un error, lo dices, ¿verdad? Para Sí, corregirlo. sí. Siempre me pasa, pero sea quien sea. Además que la hago captura, la paso y le digo, cambia esto. ¿Cómo lo has visto? Y digo, porque lo he leído. Está muy bien también esa actitud, ¿no? El decir, Sí. voy a ayudar de esta manera, a lo mejor no se ha dado cuenta o han Sí, sido las eso sí. prisas, pero se lo voy a decir, ¿no? Es verdad que siempre lo hago, algunas veces en tono más de broma, pero otras sí que lo digo, oye, que se te ha escapado esto, míralo, por si acaso. Pero yo siempre a todo, o sea, creo que sí que me tiene un poquito por la repelente. Yo también soy, hombre, ya sabes a quién tienes delante, ¿no? Pero a mí es que a mí no me gusta, a mí no me disgusta que me corrijan. A mí es una cosa que a mí no me supone un problema, porque me corrigen y Sabes que es para bien. Es que efectivamente Eso. hay un dato que digo mal, o incluso palabras que yo no conozco, que todavía hay muchas palabras que yo no conozco, y a mí no me importa que me corrijan. Entonces yo creo que cuando yo corrijo digo, te estoy haciendo un favor, que tú sepas que te estoy haciendo un favor. Y hay que tomárselo así, porque si estás diciendo algo mal y nadie te corrige, Sí. siempre vas a decirlo mal. Si te dicen, no, es que no es... en Aral hay una forma verbal única en Aral, que en lugar de decir, si lo hubiese sabido, que es un tiempo verbal, bueno, creo que bastante utilizado, allí dicen, si lo fuera a haber sabido. Sí. Si lo fuera a haber sabido es si lo hubiera sabido. Y cuando tú corriges al niño, que es que yo ya, y convivo, llevo 11 años conviviendo con eso, pero cuando lo corrijo es, pero tú me has entendido, ¿a que sí? Es que no quieren que se le corrija, pero yo incluso así yo lo corrijo. Sí, hay en localidades o incluso en zonas, ¿no? que hay algunas composiciones pues que son de muchos años y que incluso los más pequeños ya lo dicen o lo hacen, y bueno, poco hay que Y hacer. está yo creo, arraigado, en sí, eso. sí, nada, hay que hacer poco. También muy importante, un club de lectura en un municipio, ¿no? Que no lo hemos mencionado. Es también una manera de acercar quizás la lectura y la literatura a esas personas que hacíamos referencia con una cierta edad, que quizás pues no hayan estado muy vinculadas por determinadas circunstancias, ¿no? a la lectura a lo largo de su vida, y que, bueno, pues con una edad, a lo mejor ya pasando los 50 años, por decir alguna cifra, pues tiene ahí una opción y una oportunidad, ¿no? Para estar en contacto con la lectura, aprender,
porque también no solo se leen libros, sino que también luego se comentan en grupo y de esta manera pues evitar esa falta de ortografía, ¿no? En el Viso creo que hay varios clubes de lectura. Está el Club de Lectura de Fuente del Sol. También hay un club de lectura relacionado con la biblioteca. Yo tengo el mío propio de mis compañeros de instituto, quedamos una vez al mes, tenemos hasta unos estatutos firmados y todo, muy, muy formal todo. Quedamos una vez al mes, elegimos el libro y lo que hacemos el día que quedamos es comer. En la comida está prohibido hablar del libro y una vez que terminamos de comer a tomarnos un café, hablamos del libro, bueno, hay una primera ronda, después una opinión, se recoge acta y a mí me gustó muchísimo ese momento de compartir y sobre todo de ver cosas en el libro que yo no he visto. Claro. A mí me parece súper interesante como la misma historia, mi compañera ha visto X y yo he visto Y y hemos leído lo mismo. Y tenemos una formación similar y es muy interesante ver distintos puntos de vista o ver los anclajes que tú tienes con ese libro. A mí me resuena esto, a mí me recuerda, es muy, muy gratificante. Enriquece mucho, ¿verdad? Ese tipo de encuentros también. En Alcalá, Juan, ¿tienes conocimiento de que también existan diferentes...? Hay uno bastante activo relacionado también con la biblioteca, quizás hay algún otro por ahí. No estoy muy al tanto, sinceramente, lo confieso. Sé que también es un recurso bastante socorrido para muchas librerías. En Sevilla hay bastantes clubes de lectura asociados a librerías. Pero al fin y al cabo reúnes a un grupito más o menos fiel que también hace allí gasto, ¿no? Y te compra. Pero claro, necesitas disponer de un espacio que te permita compatibilizar la pura venta, ¿no? con ese tipo de actividades, o hacerlas fuera del horario comercial. Entonces, en nuestro caso, nosotros somos dos socios, pero estoy yo en la parte comercial y Antonio se dedica más a la administración, como te comenté antes. Entonces, a mí me resultaría complicado, tendría que alargar un poco mi jornada laboral a costa de mi hijo, por ejemplo, y él no me lo iba a perdonar. Claro, es que aquí se olvida que, bueno, se olvida, o a lo mejor no se tiene presente lo suficiente, que el negocio de la librería es un negocio. Ya, claro. Parte de una idea muy romántica. No conozco a ningún librero o ninguna librera que esté como dependiente solo, o sea, dependiente, que no le guste leer. Toda la gente que conozco que está al frente de una librería es porque le encantan los libros, pero hay algo muy feo que hay que recordar, que es que hay que pagar facturas, Claro. hay que pagar impuestos, hay que pagar a proveedores y el libro, el margen de beneficio, él lo sabe, es muy poco. Entonces se pueden hacer muchas cosas, pero aunque ensucie ese romanticismo, tú tienes que buscar el poder mantener el negocio, porque la librería no nace de la nada. Se pueden hacer muchas cosas, pero al fin y al cabo tienes que buscarla que repercuta en el beneficio económico. Es feo, es triste, es muy materialista, pero es que es un negocio, es que no es... real, tiene que mantenerse, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, claro, ahí está también lo que dice Antonio, buscar la jornada laboral, también que sea productivo. No es... A veces es complicado. Es complicado. Es complicado porque hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, pero tú tienes un local abierto todos los días, con los gastos que requiere un local, y a mí me da un poquito de pena hablar de esto porque entristece la idea de lo que hablaba antes, ¿no? El romanticismo inicial con el que se abre una librería. Pero cuando estás dentro te das cuenta que tienes que devanarte los sesos o rebanarte quizás los sesos para poder sobrevivir. Y yo no me puedo quejar porque hasta el momento estoy encontrando respuestas y la gente me ha acogido bien, pero cuesta. Tienes que darle muchísimas vueltas al formato, que sea atractivo, que a ti no te cueste el dinero, que case con los intereses de la población a la que vaya dirigida. No quiero terminar con este ambiente catastrófico, pero sí que es cierto, es una realidad, porque todo el mundo compra comida todos los días, la ropa ya forma parte casi de nuestra compra
casi diaria, pero la gente no va a la librería todos los días. Entonces, pues tienes que ir jugando con eso. Con las épocas también, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Estás de acuerdo, no, Juan? Sí, completamente. En ese caso sí que vamos, se podría definir la actividad como esencialmente romántica, porque realmente estás luchando contra viento y marea, es una pelea continua y siempre un poco por el filo. No, hombre, yo me imagino que por ahí habrá alguna librería solvente, incluso que dé beneficios y tal, pero no estoy yo tan seguro. De hecho, Rocío, que cuando yo hablé con su compañero, Antonio, cuando iba a montar la librería, fui a Alcalá a hablar con Antonio y le digo, Antonio, soy Maribel, amiga de Raquel, que es nuestra amiga en común. Quiero montar una librería. Y dice, ¿tú estás loca? Digo, sí, pero soy una loca que quiere abrir una librería. Y me dice, no te voy a quitar las ganas porque te estoy viendo y me veo yo cuando yo empecé. Pero tienes que saber esto y esto. Y se está cumpliendo todos los hechos, se está cumpliendo. Los años de experiencia de Antonio, ¿no? Pues... Claro, es un tipo que lleva 5 años al frente de una librería, una población mucho más grande que el Viso, que eso también tiene sus pros y sus contras. Entonces él me avisó y me auguró de la gratificación y la recompensa que es tener esa labor o implantar ese formato en tu pueblo, pero la lucha continua que tienes que llevar a cabo. Pero ha bueno, sido una valiente, a un pesar reto, de los conocer las dificultades que podrían existir, ¿no? Y que se están cumpliendo según comenta, pues has dado el paso. Ya y está. aquí existe esa librería en el Viso del Efectivamente. Alcor al servicio de todos, no solo los visueños, sino de toda la comarca, ¿no? Pues que quieran disfrutar de ella. Dificultades que son una realidad y como escritores, ya para ir finalizando, pues me gustaría que me contarais también con qué dificultades os habéis encontrado en el camino. A la hora de publicar, a la hora, bueno, de principio a fin. Bueno, otro programa. No, Por ejemplo. mi caso es que es un poco peculiar, porque mi primer libro, yo escribo poesía. El primer libro lo publiqué en 44 años, muy tarde, lo cual no quiere decir que no hubiera escrito antes. Ya tengo escrito desde hace mucho tiempo. Pero por circunstancias, por falta de confianza probablemente en lo que escribía, por dejadez, pues nunca había pretendido publicarlo. Y esto yo sé que suena un poco a historieta, pero es rigurosamente cierto. Un amigo mío leyó lo que hacía, un amigo mío cercano al mundo editorial, un escritor con cierto predicamento, leyó lo que escribía y me dijo, tío, ¿por qué no publicas esto? Digo, esto no le interesa a nadie, porque además yo escribo un poco a la manera, soy demasiado clásico quizás escribiendo, escribo con metro, muy riguroso. Me dijo, déjame el manuscrito y me lo voy a llevar y se lo voy a enseñar a unas cuantas personas. Y a partir de ahí fue una carambola un poco del destino, que luego he agradecido porque te quitas mucha tontería encima, realmente no es tan grave publicar, no pasa nada, ni nadie va a venir a echarte en cara que tengas 44 o 54 años, no pasa nada. Pero sí es cierto que me veía ya mayor, que no había intentado publicar nunca y no veía ya a estas alturas por qué. Sin embargo, bueno, luego también ha tenido sus gratificaciones. Nunca tarde, ¿no? Sí, no, Se ha supongo que visto no. también Pasa que compensado, me sí es imagino. verdad que la poesía es algo generalmente asociado a la juventud. Erróneamente, porque luego cuando ves poetas con trayectoria, realmente lo mejor lo hicieron ya mayorcitos. Pero esencialmente un poeta es un tipo joven. Y bueno, y ya pues tiene una cierta vergüenza, ¿no?, de salir con sus versos con cierta edad, ¿no? Pero bueno, ya está, no pienso mucho en ello. Contento, ¿no? Y Contento, satisfecho sí, también. sí. La poesía te da unas satisfacciones muy pequeñas, es un mundo muy pequeño. Entonces, pues, ni arriesgas mucho, ni te corresponde una parte muy grande de un pastel, porque el pastel ni siquiera existe. Entonces, pues, es probablemente la actividad más desinteresada, más arbitraria y más inútil a la que uno se puede dedicar, pero precisamente por eso no tiene ninguna atadura, es un espacio de completa libertad. Gusta mucho, ¿verdad? Y ya está. Ángela, en tu caso. pues en mi caso la edad sí que fue un factor un poco negativo, porque es verdad que era
muy joven, era una niña, tenía 15 años. Y sí que es verdad que siempre cuesta al principio publicar y el primer libro sobre todo porque nadie te conoce, eres una extraña realmente en el mundo de la literatura. No confían en que vayas a seguir escribiendo. Eso también, el tema de las novelas sobre todo es primordial, que ya tengas ideas de otra y otra y otra y nunca se pare. Y bueno, al final sí que es verdad que pude publicar, encontré una editorial que me respalda como si fuera hija de la editorial, o sea, es como mi casa, es verdad. Y sí que es verdad que ahora pues estoy más segura, tengo más, como el futuro más claro, voy poquito a poco trabajando y sí que es verdad que es algo que me ha enseñado todos estos años bueno, en el mundo editorial y demás, es que es mejor ir con pies de plomo, tranquila, a tus aires y sin dejarte influenciar por las personas de alrededor. Porque es verdad que es un mundo con una doble cara un poco fuerte, sí, y te puedes encontrar tanto personas buenas que realmente te van a ayudar y personas que no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Has aprendido eso que comentas, ¿no? Sí. Y ahora me imagino que estarás ahora trabajando en algún proyecto, en alguna próxima publicación que podamos conocer. Sí, ahora estoy en un libro, en una novela, de hecho. La verdad que tenía ganas de retomarla, que llevaba ya tiempo que no no terminaba de arrancar y ya sí, ya estoy con ella y espero que ya para el año que viene pues vea la luz. Y cuanto antes mejor, la verdad, porque tengo muchísimas ganas de volver a recordar esos inicios. Porque la última publicación fue hace ya, ¿cuántos años? Pues fue justo antes de la pandemia, justito antes de la pandemia. Es verdad que la pandemia fue un momento para mí como de reflexión, de a ver qué es lo que puedo escribir, pero es verdad que también afectó bastante de forma negativa, por lo menos a mí, a mi escritura, por ejemplo, y me dediqué solamente a escribir para mí. Y ahora sí ha llegado el momento de otra vez darle la vuelta a la tortilla. Pues estaremos pendientes para conocer también los detalles de esa próxima publicación. Ya para terminar, Maribel, Juan, Ángela, agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros y hablando de este tema tan interesante. No sé si queréis decir algo ya para finalizar. Bueno, yo únicamente por poner por concluir, ¿no? En este mundo de productividad, de números y de que todo tiene que ser a cambio de la lectura, que puede parecer una actividad muy inútil, es mucho más útil de lo que nos pensamos, porque te aporta, sí sirve para algo, lo que pasa es que ese algo para lo que sirve no es productivo. Y a lo mejor no está de más que volvamos a esa no productividad y a ese enriquecimiento personal a través de la lectura, la escritura, el arte en general. ¿Por aquí? Yo Pues estoy... convino a nuestros espectadores a que vayan a las librerías, que no hace falta que vayan a comprar nada, que se den una vuelta, que charlen un rato con el librero, que estará siempre encantado de echar un ratillo allí. Y que eso se convierta en una costumbre, en una sana costumbre. Ángela. Yo estoy de acuerdo con ellos dos y animar a los jóvenes a que sigan leyendo, que al final son el futuro de todo esto y de que la cultura se mantenga. Así es, muchas gracias a los tres. Llega el punto y final de este programa, de esta tertulia que hemos ofrecido en torno al Día Internacional del Libro y a todo lo que aporta tanto la lectura como la escritura. Muchas gracias por acompañarnos una noche más y volvemos el martes que viene.